Bueno, seguimos comprometidos con entregarles todos los puntos de vista acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela. Anoche en CNN Prime conversamos con el embajador de Venezuela en Santiago y ahora tomamos contacto desde Caracas con precisamente el alcalde metropolitano de Caracas y uno de los líderes de la oposición, Antonio Ledesma. Alcalde, buenas noches. Gracias por conversar hoy con CNN Chile. Muy buenas noches, un placer saludarlos desde Caracas, Venezuela. Un gran abrazo afectuoso a toda la comunidad chilena. En primer lugar, su reacción a la noticia que hemos conocido, estas declaraciones del presidente Nicolás Maduro diciendo que va a sacar a CNN de Venezuela si no rectifica en sus palabras. Bueno, muy lamentable, pero al mismo tiempo creo que sirve de pieza argumental para que la comunidad internacional pueda cerciorarse de la difícil situación que nosotros libramos desde el punto de vista político en nuestro país. Esto no es nuevo, esto es el desarrollo del guión cubano. En Venezuela viene avanzando un proceso de hegemonía comunicacional, no solo asfixiando o capturando los medios radioeléctricos, sino también limitando el desempeño de la prensa escrita a la que le niegan, por ejemplo, los recursos para la adquisición del papel periódico. Pero esta misma escalada de hegemonía comunicacional está tocando también todos los medios internacionales. La semana pasada fue sacada de la tablera el medio colombiano NTN 24. Ahora hay una clara amenaza contra el canal CNN. O sea, se busca que nosotros no contemos con ventanas de comunicación. Nosotros aquí estamos dependiendo fundamentalmente de las redes comunicacionales. Es un gobierno que aplica hegemonía comunicacional, es un gobierno que aplica una represión espantosa. Podrán ver los ciudadanos del mundo cómo se usan las fuerzas públicas coaligadas con los llamados colectivos de la muerte, los llamados grupos paramilitares que actúan con toda la impunidad del mundo, y esto es precisamente uno de los motivos de la lucha cívica que nosotros estamos dando en la calle. ¿Existe todavía, en su opinión, señor Ledesma, libertad de expresión en Venezuela? Usted se podrá imaginar qué tipo de libertad de expresión puede funcionar en un país cuando el señor Nicolás Maduro le dice a un medio de comunicación de la significación de CNN que si no se portan bien van a ser sacados de la cablera. Portarse bien es que no transmitan información oportuna, es que CNN no transmita lo que, por ejemplo, ocurrió anoche. Les cuento dos casos. En una avenida conocida como la Avenida Urdaneta de la ciudad de Caracas, de la parroquia La Candelaria, un grupo de funcionarios junto con miembros de los colectivos perseguían a un ciudadano. El ciudadano corrió escapándose, tratando de escapar de este acecho, y todo indica por la grabación artesanal que está en las redes que recibió un disparo por la espalda. Otro ciudadano en un sector conocido como la Avenida Panteón de la parroquia San José del centro de la ciudad de Caracas fue herido a quemarropa, y mientras se retorcía en el suelo del dolor y se desangraba, no fue auxiliado. Ha habido represión brutal de todos estos grupos que están al servicio del gobierno en el estado Mérida, en el estado Táchira, en el estado Zulia, en el estado Lara, en el estado Guárico, en el estado Aragua, en el estado Carabobo. En definitiva, que es una protesta general. Y cuando la gente protesta, porque es bueno que sepan los chilenos que aquí se protesta porque la inflación llegó el año pasado a 60%. Ustedes en Chile cerraron el año, la inflación con el 3%. Nosotros estamos hablando aquí de una inflación de 60%, que además se liga con una devaluación. Se ha devaluado la moneda en 10 oportunidades en los últimos meses. Y a eso se mezcla también el fenómeno del desabastecimiento de alimentos. Aunque ustedes no me lo crean, allá en Chile, aquí en Venezuela, un país que vende el petróleo a $100 por barril, un país que ha incrementado su deuda externa en más de 240.000 millones de dólares, hay gente que tiene que hacer colas para poder comprar leche, para poder conseguir harina, para poder conseguir arroz, y cuando los ciudadanos protestamos por esto, el gobierno nos llama conspiradores o que somos infiltrados del Señor Pentágono. Ledesma, ¿cuál es el objetivo final de las manifestaciones y de las protestas? El gobierno dice que aquí hay una estrategia para desencadenar un golpe de Estado. ¿Ustedes lo que piden finalmente es la renuncia de Maduro, el cambio del gobierno? ¿Cuál es el objetivo final de las protestas? Primero aclarar que nosotros no somos golpistas. Los golpistas son ellos.
los señores del gobierno, que el pasado 4 de febrero hicieron una fiesta para conmemorar el intento del golpe de Estado del año 1992. Los estudiantes no dan golpes, los estudiantes no tienen cañones, no tienen tanques de guerra. Los que protestan no lo están haciendo con fusiles automáticos, con banderas, con consignas. En segundo lugar, lo que está planteado en estas protestas que vienen ocurriendo desde hace muchos años aquí en Venezuela, para que usted tenga una idea, el año pasado ocurrieron en Venezuela no menos de 3.000 protestas, 3.000 protestas a las puertas de hospitales, de transportistas que se quejan del problema de la inseguridad. Nosotros estamos planteando, uno, que el gobierno no siga con su empeño de imponer en Venezuela el llamado Plan de la Patria, que es un plan que tiene como columna vertebral el socialismo, y que, como lo definió Fidel Castro, el socialismo es el comunismo. Los venezolanos no somos comunistas. En segundo lugar, que no se siga escalando en la disolución de los poderes públicos. Disolución porque son una chatarra. Los poderes públicos están convertidos en chatarras en la mano de quien controla el poder ejecutivo. En tercer lugar, que se le explique a los venezolanos cómo se va a resolver la crisis de desabastecimiento, de escasez y de devaluación de la moneda venezolana. Y en cuarto lugar, que se le responda al país qué ocurrió, quiénes son los responsables del robo descarado de más de 20.000 millones de dólares que, según informe de 3 ministros del actual gobierno, le fueron entregados a empresas de maletín. Señor Ledesma, el presidente Maduro ganó las últimas elecciones de manera estrecha y con, por parte de la oposición, algunas críticas a la limpieza del procedimiento, pero ganó las elecciones. ¿No sería lo más correcto dejar que el presidente electo gobierne y, en el momento en que corresponda, de acuerdo a la Constitución venezolana, juntar las firmas e intentar convocar un referéndum revocatorio para que sean finalmente las personas, a través del voto, las que decidan si Maduro debe completar su mandato o no? Dos consideraciones. La primera, que el propio gobierno generó una incertidumbre en torno a la veracidad del resultado electoral del pasado 14 de abril. Recuerden ustedes que el mismo Maduro, en la noche de ese día, había planteado que se hiciera una auditoría. Luego esa auditoría fue considerada en UNASUR. En esa reunión incluso participaron los representantes de Chile, de Perú, de Bolivia, de Argentina, y fue una burla a la comunidad internacional porque nunca se hizo esa auditoría. Pero pasada esa página, una cosa es que alguien diga que está legitimado para ejercer el gobierno y otra cosa es que el desempeño no sea legítimo. Y en este caso no ha habido una legitimidad del desempeño, porque acabar con la autonomía de los poderes públicos no es legítimo. Pretender imponer un modelo castrocomunista en Venezuela es contrariar el espíritu, propósito y razón de nuestro constituyente, por lo que se plasmó en la Constitución Nacional. Y en tercer lugar, restringir la libertad de expresión, limitar el ejercicio de las libertades públicas tampoco es legítimo. De allí que entiendan ustedes, hermanos de Chile, que los venezolanos tenemos derecho a respirar, los venezolanos tenemos derecho a protestar. Una democracia debe garantizar la libre protesta, sobre todo cuando nosotros hemos dicho que nos inspiramos en la no violencia. Quienes generan violencia, quienes hacen apología a la confrontación, son precisamente los señores del gobierno. Ellos hablan de manera despectiva de los venezolanos, calificándonos de fascistas. Ellos dicen que estamos promoviendo una guerra civil. Para que haya una guerra civil tienen que existir dos facciones armadas. Nosotros no estamos en una carrera armamentista. Nuestro talante no es para matar, no es para liquidar a nadie. Mal podríamos pensar en promover confrontaciones de pueblo contra pueblo. Por el contrario, nosotros apostamos a un diálogo que lamentablemente no se da en Venezuela porque este es un gobierno intolerante que no respeta ni reconoce lo que nosotros representamos como ciudadanos venezolanos. Señor Ledesma, finalmente ha sido evidente que hay estrategias distintas en la oposición, que la estrategia de Leopoldo López de llamar a manifestaciones no ha sido la misma de Enrique Capriles, por ejemplo, quien fue el candidato presidencial en las últimas 2 elecciones. ¿Está dividida la oposición venezolana hoy? En absoluto, tanto que estamos convocando unitariamente para este próximo sábado a una gran concentración para condenar a la existencia de estos grupos violentos, para que se deje de lado la violencia y se pueda promover la paz y la convivencia en Venezuela. Y en la promoción de esta gran concentración que haremos el sábado, estamos participando todos, desde Enrique Capriles hasta quien le habla
y la propia familia política de Leopoldo López, de María Corina Machado. El pasado martes todos acompañamos a Leopoldo López y el pasado 12 de febrero también todos avalamos y acompañamos la manifestación de los estudiantes que partió pacíficamente de la Plaza Venezuela de Caracas y que llegó también con ese mismo espíritu pacifista a las adyacencias del Ministerio Público, donde después un grupo de funcionarios del gobierno sabotearon el desarrollo o la culminación de esa movilización. Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, dirigente también de la oposición venezolana, muchas gracias por haber conversado esta noche con CNN Prime. Que tenga buenas noches. Muchas gracias, un gran abrazo.